Este programa está basado en hechos reales y ciertas situaciones se han dramatizado. Algunos diálogos y personajes son ficticios. Mis raíces de Mississippi son tan profundas como este gran río. Nací aquí y cuando morí supe que sería sepultada en este lugar. Nunca imaginé que iba a morir tan pronto o que tendría una muerte tan violenta. Sé quién me asesinó, pero sigue siendo un misterio para todos los demás. Voces sepultadas. Avis Banks. Mientras crecía, nunca me preocupó no tener suficiente dinero, puesto que en Mississippi no todos lo tienen. Lo más importante fue tener padres que me enseñaron a soñar. Avis era mi hija del medio y la más tranquila de todas. Yo supe que ella era distinta desde que tenía unos 4 años. Cuando la mayoría de los niños jugaba a las cartas o saltaba la cuerda, Avis siempre tenía un libro en las manos. Yo fui la primera persona de mi familia que se graduó en la universidad. Incluso me propuse obtener un magíster. Imagínense, yo, la señorita Avis Banks, graduándose y obteniendo un magíster. Ella decía que éramos buenos padres. Trabajaba en una guardería y decía que más adelante abriría 2 guarderías, una para ella y otra para su familia. Ella adoraba a los niños. Avis hablaba de tener sus hijos, pero quería esperar hasta encontrar al hombre adecuado. Nunca me gustó perder el tiempo con los chicos. Requerían de más trabajo del que se merecían. Le interesaba más el colegio que los chicos de su edad. Pero el amor es impredecible. Llega cuando menos lo esperas y te deja sin respiración. Avis me llamó y me dijo, conocí a un chico y quiero que lo conozcas. La primera vez que Keyon vino a casa con Avis, nos aseguró que la amaba y que se preocuparía mucho por ella. Frederick le dijo un emotivo discurso antes de irse con Avis. Lo llevé afuera y le aclaré todas mis reglas. Le dije que ella era una mujer muy especial y me aseguró que todo estaría bien. La relación con Keyon marchaba muy bien y cuando me pidió que me casara con él, mi padre se sintió muy orgulloso. Después de 3 chicas, al fin tendría un hijo. Las cosas iban muy bien y luego Avis supo que estaba embarazada. Estaba muy feliz. Sentía que vivía un sueño. Nunca pensé que la vida podría ser tan hermosa. Tenía todo lo que siempre soñé. Pero había alguien que quería destruirlo todo. Yo siempre llamaba a Avis a la misma hora, cerca de las 6. Pero ese día en especial no me contestó. 20 minutos después sonó el teléfono. Era Keyon, gritando que fuéramos para allá. Él me dijo que algo andaba mal con Avis y luego colgó el teléfono. Yo sabía que ella estaba embarazada y pensé que podía tratarse de un aborto espontáneo. Entonces comencé a conducir a más de 100 kilómetros por hora, llorando y rogando que nada malo sucediera. Ya entonces, mi padre presentía que algo terrible había sucedido. Y tenía mucha razón. Cuando los policías llegaron a la escena del crimen en casa de Keyon Pittman, él estaba en el garaje, abrazando el cuerpo de ella y gritando en forma descontrolada. Los policías revisaron la casa para asegurarse que no había nadie más. Pero no había nadie. Me habían dejado sola. Sola para morir. Cuando llegamos y vi el automóvil policial, me di cuenta de que algo grave sucedía. Luego el forense vino a hablar conmigo y me dijo, su hija está muerta y murió de una forma terrible. Avis Banks, 27 años, asesinada con disparos y heridas a cuchillo.
Nadie debería morir como yo. Ahora los investigadores tendrán que unir las pistas que dejó mi asesino. Los investigadores continuaron buscando pistas en la casa. Una mesa de centro con cubierta de vidrio había sido volteada, y en el dormitorio había un cajón abierto con ropa desordenada que caía de él. El teniente Neal se acercó a nosotros y nos dijo que alguien había entrado violentamente a la casa de Avis y había pateado la puerta trasera. Nos dijo que era el robo más extraño que había visto. Todo lo que podría interesar a un ladrón aún estaba allí. Todos los que me conocían sabían que yo no tenía enemigos. Pero los investigadores sospechaban lo contrario. Era evidente que alguien deseaba la muerte de Avis. Perdí un sueño junto con perder a mi hija querida. Ni siquiera tuve la ocasión de llevarla hasta el altar. Ni tampoco pude ver nacer a mi segundo nieto. Fue muy triste todo lo que sucedió. Siempre creí que mi vida con Keyon sería casi perfecta. A mí me parecía un hombre muy bueno. Pero tal vez los investigadores vieron algo en él que yo nunca percibí. La tremenda violencia que reflejaba el cuerpo de Avis indicaba que era un crimen pasional. Los investigadores querían hablar con Keyon, ya que siempre hay que concentrarse en las personas más cercanas, y en este caso era Keyon Pittman. Incluso las parejas más felices guardan secretos. Es parte de la vida. Y también fue parte de mi muerte. Como a toda chica sureña, me enseñaron a tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Y siempre fui muy amable con todos. Hasta el día de mi muerte. Avis era como de la familia para mí. Éramos amigas desde hace mucho tiempo. A mí me lo decía todo. Abría su corazón. La quería mucho. Solo después de morir, comprendí que una vida de ternura y cariño de nada sirve en un momento de odio. Avis Banks tenía 4 heridas de bala y múltiples heridas con arma blanca, una de ellas en el cuello. Fue un crimen personal en su contra. Los investigadores querían hablar con Keyon Pittman, su novio, ya que lo primero era buscar al asesino entre sus más cercanos. Nunca creí que fueran las personas más queridas las que nos pueden dañar más, pero a veces lo hacen. Keyon se desempeñaba como profesor y como entrenador de básquetbol. La primera vez que lo entrevistamos, la noche del asesinato, nos dijo que él estaba en un partido de básquetbol y que normalmente cuando estaba en práctica siempre recibía una llamada o un mensaje de texto que le enviaba Avis. Debido a eso, él pensó que algo no andaba bien, porque no había tenido noticias suyas en ningún momento y se preocupó. Nos dijo que enseguida abandonó la práctica de básquetbol y partió rápidamente a su casa. Cuando llegó allí encontró su cuerpo. Yo y otras personas sabíamos que Keyon estaba en su práctica de básquetbol, tal como él dijo. Acudimos al lugar donde enseñaba Keyon y entrevistamos al asistente del director de básquetbol. Constatamos a qué hora había empezado el partido y a qué hora terminó. Era evidente que cuando Avis fue asesinada, él no estaba ahí. Cada persona enfrenta la muerte de manera distinta, pero a veces el dolor y la culpa se parecen mucho. La primera conversación que tuvimos con Keyon Pittman nos mostró a un novio tremendamente acongojado. Fue muy cooperador con todos los detalles, desde el principio hasta el fin. De todas maneras, posteriormente se intentó que volviera al departamento de policía para aclarar algunas dudas, pero eso nunca sucedió. Keyon, yo creo que eres inocente. No has hecho nada. Habla con ellos. Todos le decíamos lo mismo. Mi padre me había perdido a mí y ahora estaba a punto de perder al hombre que consideraba su hijo. Mis sentimientos hacia Keyon cambiaron rápidamente. Nunca nos llamó, nunca nos contactó, ni siquiera nos habló. Por eso comenzamos a pensar mal de él. Tal vez sabía algo al respecto. Un padre no debería sepultar a un hijo. No es el orden natural de la vida. No sufrí tanto cuando murió mi padre, pero el dolor de perder a una hija en realidad duele mucho.
El día del funeral de Avis había mucha gente. Toda su familia, sus amigos. Y Keyon entró. Entró llorando, por supuesto. Todos estábamos tensos, sobre todo porque nadie sabía quién la había asesinado. Y tuve que sacar a Keyon del funeral. Papá ya sospechaba un poco de Keyon, al igual que los investigadores. Los investigadores acudieron a la escuela Chastain Middle, donde Keyon era profesor. Ellos intentaban encontrar algún otro dato que nos permitiera llegar al sospechoso. El director del colegio nos contó que Carla Hughes, también profesora, era una amiga muy cercana a Keyon. Irónicamente, casi al mismo tiempo, Carla iba caminando a la oficina del director. Cuando reconoció a los investigadores, comenzó a sollozar inmediatamente. Ella era muy amiga de Keyon y se sentía muy mal por él. Keyon siempre tuvo muchas amigas, pero eso nunca me preocupó. Tal vez debía hacerlo. Los investigadores intentaron hacerle algunas preguntas en la escuela, pero fue imposible conseguir respuestas debido a su estado emocional. Entonces la citaron a una reunión en el departamento de policía de Richland esa misma tarde. Nunca se sabe lo que esconde la gente. Pero los investigadores están a punto de descubrirlo. Carla nos había dicho al principio que eran solo amigos, que no había nada romántico en su relación. Pero las investigaciones posteriores nos revelaron que efectivamente sí hubo relaciones sexuales entre Keyon y Carla. Hay quienes son capaces de hacer cualquier tipo de locura por amor. A veces esas locuras pueden ser buenas y otras veces simplemente son locuras. Te damos gracias, Señor, por la comida que vamos a recibir y también queremos agradecerte que nos recibas en tu reino. Siempre pensé que en la vida todo sucede por alguna razón. Pero en la muerte todo comienza a perder sentido. No tiene sentido para mí, ya que Avis no tenía enemigos. Fue muy difícil, ya que la gente se acercaba, movía la cabeza y decía: Avis, ¿quién pudo hacerle esto a Avis? Si nunca cometía errores, era casi perfecta y estaba a punto de lograr una vida perfecta. Todos cometen errores. Yo no era diferente. Sin embargo, no puedes hacer las cosas bien si no admites tus errores. Carla Hughes admitió ante los investigadores que tenía una relación amorosa con Keyon Pittman. Todos los amigos de Keyon eran mis amigos. Incluso había recibido a Carla en nuestra casa. Ella tenía un suave encanto sureño. Carla no nos evitaba. Ella respondía a todas nuestras preguntas, por lo tanto era una buena fuente de información para nosotros. Pero Keyon Pittman contrató de inmediato a un abogado, y cualquier investigación o entrevista que le hiciéramos contaría con cierta resistencia. Solía envidiar a Keyon, ya que siempre tenía una opinión acerca de todo. Sin duda, eligió mal el momento para dejar de hablar. Quise saber la verdad desde el primer día. Él nunca se acercó a nosotros para decirnos: sí, conozco a Carla Hughes. Nunca lo admitió. Avis solo quería que un hombre la quisiera y que la tratara bien, porque Avis era una muy buena chica. Si engañar fuera un crimen, Keyon sería el primer culpable. Pero culpar a alguien de asesinato requiere de muchas evidencias. Nunca encontramos indicios que situaran a Keyon en la escena del crimen, ni tampoco algo que nos hiciera pensar que él lo sabía. Enviamos piezas de evidencia al Laboratorio Estatal de Criminalística para las pruebas necesarias y esperábamos que alguna nos guiara hacia el sospechoso. Los investigadores siempre confían en que el asesino deje alguna evidencia que lo delate. Y el mío así lo hizo. La principal evidencia que conseguimos estaba en la puerta trasera y era la huella de un zapato que dejó el asesino al patear 2 veces la puerta. Era una sola huella, y si encontrábamos el zapato que la dejó, este nos guiaría hasta nuestro sospechoso. Los investigadores habían reunido todas las pruebas que necesitaban para rastrear a mi asesino, pero conectarlas con la persona adecuada no es nada fácil. Nosotros creíamos que se trataba de una zapatilla. Y al hablar con Keyon nos dijo que tenía unas en su auto.
las cuales usaba para desarrollar sus prácticas de básquetbol. Y al examinarlas, vimos que no coincidían con la huella de la puerta. Al menos sabíamos que Keyon no había sido, pero hasta ese momento no pensábamos en buscar otro sospechoso. Keyon no resultó ser mi príncipe, pero tampoco mi asesino. Fue muy duro ver la imagen de Avis, que cada día aparecía en la pantalla de la televisión. Fue muy difícil pensar que su asesino seguía por ahí, porque nadie había confesado ni nadie había sido arrestado. Yo sé exactamente quién me asesinó, pero había otra persona que podía guiar a los investigadores hacia mi asesino. El quiebre de nuestra investigación se produjo cuando nos llamó un abogado local. Él nos indicó que un cliente había ido a reunirse con él junto con un familiar que se identificó como su sobrina. Esta había comprado un revólver calibre 38 la semana en que Avis fue asesinada. Su sobrina vivía en un sector muy peligroso de la ciudad. Ya la habían asaltado antes y buscaba algo con que protegerse mientras estuviera en su casa. Cuando le prestaron el arma, estaba con su carga completa, pero al ir a devolverla, 2 días después del asesinato de Avis, el arma estaba descargada. Un arma cargada es buena protección, pero un arma descargada te lleva a pensar dónde estarán esas balas. La sobrina era Carla Hughes. Cuando algunas mujeres se empecinan en algo, es mejor no interponerse en su camino. Si lo haces, puedes perder mucho más de lo esperado. Siempre pensé que hay que hacer todo lo posible por conseguir lo que quieres. Pero Carla Hughes llegó demasiado lejos. Creíamos tener evidencia suficiente para declarar a Carla como sospechosa al estar en posesión de esa arma de fuego. Fue acusada de participar en el homicidio. Cuando estaba en la inauguración de la casa de Avis y Keyon, conocí a Carla. Estaba sentada, con los brazos cruzados, y sonreía. En el sur las apariencias son importantes. Se les enseña a las mujeres a ser dulces por fuera, aunque por dentro sientan mucha amargura. Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para la residencia de Carla. Durante la búsqueda, encontraron un par de zapatos en la parte superior del closet de la habitación principal. Los investigadores no buscaban un zapato cualquiera. Buscaban uno que calzara con la huella impresa en la puerta trasera de mi casa. La huella del zapato coincidía con la encontrada en la puerta por donde entró. Sabíamos que Carla fue quien golpeó la puerta. Mientras los investigadores examinaban los zapatos, encontraron algunas gotas de sangre en la suela. Era sangre humana y coincidía con la de Avis Banks. Entonces, aumentamos los cargos en contra de Carla Hughes, acusándola de homicidio. Es sorprendente, muy sorprendente saber que una mujer puede dañar a otra mujer de la forma en que ella lo hizo. Yo no quería creerlo, pero esa era la verdad. No sé qué tipo de vida soñaba tener Carla cuando yo no estuviera. Pero supongo que no se parece nada al tipo de vida que ahora le espera. Pienso que un alma inocente tuvo que dejar esta tierra. Porque Carla Hughes quería la vida de Avis. Ella quería al hombre. Ella quería al bebé. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría. Creo que mucha gente esperaba que Carla explicara sus razones ante la corte. Teníamos la esperanza de que durante el juicio Carla asumiera la culpa, pero nunca lo hizo. Nunca ofreció disculpas ante la corte ni a la familia. Tampoco implicó a nadie más. Sorpresivamente, Keyon pareció tomar conciencia de los hechos. Cuando Keyon subió al estrado, dijo que si nunca la hubiera engañado, Avis aún estaría aquí. Luego rompió en llanto y bueno, sentí lástima por él, porque él lo tenía todo. Y desgraciadamente lo arruinó al involucrarse con otra mujer.
Keyon es el único hombre a quien he amado. Pero ahora sé que hay algunos hombres por quienes no vale la pena pelear. Y por cierto, tampoco morir. Me pregunto si Carla sentirá lo mismo. El jurado volvió a la sala para dar el veredicto que indicaba al culpable del homicidio. Cualquier cosa que dijeran esos 12 jueces, pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional, no me importaba. Yo solo quería que la declararan culpable. Yo siempre llevé una vida recta y honesta. Y siempre supe que al final me llevaría hasta acá. Ella está enterrada en el cementerio de la iglesia. Y mi madre y mi padre están ahí. Mis abuelos, hermanos, primos y tíos. Siento algo muy especial por tener a Avis junto a su familia. Carla Hughes está cumpliendo 2 sentencias de por vida sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza. Todos desean ir al cielo, pero casi nadie desea morir. Al menos, puedo decir que morí siendo una mujer feliz. Viví lo suficiente como para realizar muchos de mis sueños, y eso es algo que no todos pueden decir.